¿Los récords están hechos para romperse o no? El famoso 50-0 de Floyd Mayweather es un número que ha inspirado a una generación de boxeadores y ha desafiado a otros a intentarlo, a probar hasta dónde pueden llegar en su carrera sin conocer la derrota. Durante años se habló de amenazas reales que podrían destronar a Mayweather, pero la historia reciente parece haber demostrado lo contrario. En este video vamos a explorar cuáles boxeadores activos se acercaron a ese mítico récord, quiénes aún podrían lograrlo, y cómo las circunstancias del boxeo actual mantienen intacta la marca del Money Mayweather. ¿Será posible que alguien lo alcance? Quédate hasta el final y descúbrelo. El récord de 50-0 de Floyd Mayweather parecía estar en constante peligro durante los últimos años. Boxeadores invictos prometían acercarse o incluso superar la marca del Money, pero como hemos visto, ninguno de ellos logró cumplir con el desafío. Uno de los casos más emblemáticos fue el del boxeador tailandés Wanheng Menayotin, quien llegó a alcanzar un impresionante récord de 54-0, superando a Mayweather en número de victorias consecutivas. Sin embargo, la magia no duró mucho, y Menayotin terminó perdiendo 3 combates, viéndose así obligado a abandonar la posibilidad de retirarse con un récord perfecto. A veces, el boxeo no es solo un deporte, sino una serie de decisiones estratégicas que pueden definir la carrera de un peleador. Floyd Mayweather supo cuándo tomar las peleas adecuadas, cuándo arriesgar y cuándo mantener su invicto intacto. Para muchos otros, la historia ha sido diferente. Tyson Fury, con su récord de 34-0-1, parecía estar en buen camino, pero Alexander Usyk acabó con su invicto en mayo del 2024, llevándose la decisión dividida, y así quitarle las esperanzas a Fury de retirarse invicto. Gilberto Zurdo Ramírez, 44-0, y Jaime Munguía, 43-0. Ambos boxeadores, con estilos agresivos y rachas invictas impresionantes, también vieron sus sueños esfumarse tras sufrir derrotas en combates cruciales que terminaron con sus aspiraciones de alcanzar el 50-0. Ambos se quedaron a unas pocas victorias. En cuanto llegó la oferta adecuada, ambos aceptaron sus retos más importantes y se quedaron cortos. Uno de los factores más importantes a considerar es la competitividad y la calidad de los rivales a los que se enfrentan los boxeadores hoy en día. Dmitry Bivol, Alexander Usyk y Naoya Inoue son 3 de los campeones más dominantes en la actualidad, con récords de 23-0, 22-0 y 28-0, respectivamente. Aunque muestran una calidad indiscutible dentro del ring, la realidad es que están demasiado lejos de la marca de Mayweather como para ser considerados amenazas serias. La constante inactividad de algunos o la edad juegan en su contra, especialmente cuando se necesita pelear varias veces al año para acumular victorias. Shakur Stevenson, por ejemplo, tiene un récord de 22-0 y apenas 27 años, pero al ritmo que lleva, necesitaría competir por al menos una década más, peleando más de 2 veces al año para poder igualar a Mayweather. En el boxeo moderno, donde las peleas grandes son difíciles de concretar y el desgaste físico es considerable, alcanzar ese tipo de cifras se convierte en una hazaña monumental. Uno de los nombres que aún aparece en la conversación es Terence Bud Crawford, quien actualmente tiene un récord de 41-0 y a sus 37 años sigue siendo uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Crawford ha mostrado una habilidad sobresaliente y ha dominado múltiples divisiones, pero el tiempo no está de su lado. Para llegar al 50-0, tendría que pelear 3 veces al año hasta los 40 años y mantener su récord perfecto ante los mejores del mundo. Sin embargo, su tendencia de pelear solo una vez al año hace que esta posibilidad sea prácticamente imposible. La edad es un factor que no perdona, y el desgaste que implica enfrentarse a la élite mundial limita aún más sus probabilidades. Gervonta Tank Davis y Devin Haney son otros 2 boxeadores que han generado gran interés respecto a si podrían llegar al récord de Mayweather. Davis, con un récord de 30-0 y casi 30 años, parece estar en el camino correcto, pero tendría que mantenerse invicto por al menos otros 5 años, enfrentándose a lo mejor de lo mejor. Por su parte, Devin Haney, con un récord de 31-0,
Ha mostrado destellos de grandeza, pero la fragilidad que ha demostrado en algunas peleas sugiere que la presión de enfrentar a los más duros eventualmente le pasará factura. Rey Vargas también era un contendiente interesante con un récord de 36-0, hasta que fue derrotado por O'Shaquie Foster, una derrota que lo sacó de la competencia por el récord perfecto. En cambio, boxeadores como Junto Nakatani, 28-0, 26 años, David Benavidez, 29-0, 27 años, Jaron Ennis, 32-0, 27 años, y William Cepeda, 31-0, 28 años, aún mantienen la esperanza de acercarse al mítico 50-0. Estos peleadores necesitan no solo mantener su nivel, sino también acelerar el ritmo de sus peleas para tener una oportunidad real. En los últimos años ha surgido un nuevo factor que ha cambiado el panorama del boxeo. La aparición del promotor saudí Turki Al-Sheikh, cuyas elevadas bolsas han atraído a numerosos campeones invictos para enfrentarse entre sí. Aunque esto ha llevado a peleas emocionantes y ha elevado el nivel del deporte, también ha significado que más boxeadores pierdan su invicto antes de acercarse a la marca de Mayweather. La búsqueda de grandes desafíos y de grandes premios financieros ha puesto en riesgo las rachas invictas de muchos. Jermall Charlo es otro caso notable, con un récord de 33-0, y a sus 34 años, sus problemas fuera del ring han dificultado su continuidad en el boxeo, lo que prácticamente descarta cualquier posibilidad de que alcance las 50 victorias invictas. Mientras tanto, otros como Christian Mbili, 28-0, 29 años, Vergil Ortiz, 22-0, 26 años, y Diego Pacheco, 22-0, son jóvenes con potencial, pero aún tienen un largo camino por recorrer antes de siquiera acercarse al récord de Mayweather. Más allá de sus 50 victorias sin derrotas, Floyd Mayweather ostenta otro récord impresionante, el de haber vencido al mayor número de campeones consecutivos, 16. Su racha comenzó con Arturo Gatti en 2005 y terminó con André Berto en 2015, durante una década en la que solo peleó contra los mejores, aquellos que habían sido campeones mundiales. Mayweather demostró que, más allá de la cantidad, la calidad de los rivales también es crucial para definir una carrera. A medida que el tiempo pasa, el récord de Floyd Mayweather parece más inquebrantable que nunca. Los boxeadores que podrían haber tenido una oportunidad han caído en el camino, y aquellos que quedan están demasiado lejos o enfrentan obstáculos demasiado grandes. El boxeo actual es un deporte ferozmente competitivo, y aunque hay talento de sobra, la combinación de factores como la inactividad, la búsqueda de grandes bolsas y la calidad de los rivales hace que alcanzar las 50 victorias sin derrotas sea casi imposible. Sin embargo, eso no significa que el boxeo haya perdido su magia. Significa que los retos son más grandes y que solo los más extraordinarios tendrán la oportunidad de desafiar la historia. ¿Habrá algún día alguien capaz de superar a Mayweather? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, el Money puede dormir tranquilo. Hay otros boxeadores invictos que son muy jóvenes. Son las futuras promesas del boxeo actual. Todos tienen menos de 25 años. ¿Quieres saber quiénes son? Tienes que ver el siguiente video. Hay que dar clic para verlo.